Hola, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo contenido. Este contenido tiene que ver con ecuaciones lineales. Vamos a empezar por dar un repaso de lo que ya hemos mencionado en clases anteriores. Nosotros dijimos que, cuando nosotros nos referimos a ecuaciones, significa que ya estamos trabajando con álgebra. Y a partir de esto, nosotros ya vimos que para cuando trabajamos con álgebra, estamos haciendo uso de expresiones algebraicas. Lo voy a escribir, pero ya lo tengo aquí. Vamos a trabajar entonces con expresiones algebraicas. Dijimos que las expresiones algebraicas van a estar compuestas por números, letras y los signos que nos van a indicar una operación, como puede ser la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, la potencia, etc. El conjunto de esto nos da una expresión algebraica. Ahora, cuando nosotros observamos una expresión algebraica, y voy a colocar un ejemplo, 4x al cuadrado más 2x más 5. Esta es una expresión algebraica, ya habíamos dicho que cada expresión algebraica va a estar compuesta por términos. En este caso, cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, el exponente más grande es el que nos va a indicar el grado de la ecuación. En este caso, pues el número 2 es el más grande. Por lo tanto, este sería un ejemplo de una ecuación de segundo grado. Estas pues las vamos a trabajar el próximo año. En este ciclo escolar pues vamos a trabajar con las de primer grado. Y entonces una expresión de primer grado podría ser x más 2x, por ejemplo, ¿no? También nosotros podemos decir que una expresión de primer grado puede estar compuesta como 3y más 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que también ya les había explicado en una clase anterior que en un término va a estar compuesto por su coeficiente. El coeficiente es el número. Va a estar compuesta por una base, que es la letra o literal, y va a tener un exponente. Pero que cuando es el exponente 1, normalmente no se coloca. Ajá, entonces, aunque aquí sabemos que va un 1, se suele omitir. Ajá, entonces, bueno, este es un ejemplo de una ecuación de primer grado. Y entonces a las ecuaciones de primer grado también se les llama ecuaciones lineales. Su nombre pues tiene que ver porque cuando nosotros graficamos una ecuación de este tipo, pues en el plano cartesiano nos va a generar una línea recta. Una línea recta que puede ser pues de distintas formas, ¿no? Esta sería positiva, puede ser así, puede tener de varios tipos, pero es una línea recta. Por eso se le llama ecuación lineal. Y por último, bueno, ya estamos haciendo uso de una ecuación, pero en realidad, ¿qué es una ecuación? Bueno, una ecuación va a estar compuesta por una expresión algebraica, pero va a tener la característica de que va a tener un signo igual. Entonces yo puedo decir 4x más 5 es igual a, por ejemplo, aquí a 16, ¿no? Entonces, de esta forma, al tener una igualdad, que está representada pues con el símbolo igual, ay, esto, esto ya es una ecuación. Partimos de esto porque es con lo que vamos a estar trabajando en este tema. Pasamos a lo siguiente. Ya que dejamos claros los conocimientos, pero antes se me olvida algo. Tenemos aquí incógnita. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en esta ecuación, el 4 pues es un número que nosotros ya conocemos, como es el 5 y también el 16. Pero esta X es una incógnita. ¿Por qué? Porque una incógnita es algo que no sabemos qué es. Es un valor desconocido. Entonces, en este caso, pues por eso se le va a llamar pues incógnita. Claro está que cuando la observamos solamente en una expresión algebraica, pues podemos decir que esta X pues es una variable. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor. Algo como veíamos en el tema anterior, que por ejemplo para obtener el área de un rectángulo, pues dijimos que es base por altura.
utilizamos dos literales diferentes. ¿Por qué? Porque pueden asumir cualquier valor. Si nosotros trabajamos con un rectángulo que tuviese 1 y en este 3, pues entonces la base es 3 y la altura es 1. Si por otro lado tenemos a lo mejor un rectángulo mucho más grande y que ahora mide a lo mejor aquí 3 y aquí 6, pues entonces para la fórmula la base ahora es 6 y la altura es 3. Entonces aquí se les llaman variables. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor. Pero cuando ya nos encontramos estas variables en una igualdad o en una ecuación, entonces son incógnita. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el valor que tiene, pero cuando la resolvemos va a ser un valor único. Ahora sí, podemos pasar a lo que son las ecuaciones lineales. Yo les hacía el comentario que finalmente, aunque es un tema que ya formalmente a partir de primer año de secundaria se le conoce como ecuaciones, ustedes ya las han trabajado desde que iban en el preescolar. Y muestra de esto, pues aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Cuando ustedes iban en la primaria o desde el preescolar, decían para que aprendieran a sumar 3 más ¿qué número? Nos da 8. Y entonces, bueno, ya decían, bueno, pues la maestra te decía, pues vas a tener que aquí encontrar un número para que podamos encontrar que al sumarlos nos dé un 8. Y entonces en la primaria o en el preescolar, ¿qué hacías? A lo mejor te decían, dibuja 3 canicas. ¿Cuánto le tienes que sumar para que el resultado sea 8? Y si tú ya tenías 3, pues decías, a ver, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, entonces ya puedo ver que aquí es un número 5. 3 más 5 es 8. Pero a lo mejor ya conforme fueron avanzando, pues ustedes se dieron cuenta que una forma de poder resolver este ejercicio, que es muy simple, pues era que al 8 le podíamos restar 3 y 8 menos 3 es igual a 5. Entonces, de forma mucho más rápida, ya podíamos resolver este ejercicio. Pasaron a la primaria y en la primaria pues a lo mejor ya no hacían, ya no encontraban una rayita, ¿no? A lo mejor también, o incluso desde el preescolar, encontraban un cuadrito y decían en las instrucciones, obtén los valores que faltan. Entonces aquí, cuando nosotros decimos 27.8 más qué número, nos da como resultado 97. Entonces yo ya les di una pista, una forma de poder resolver este ejercicio, pues es que a 97 le restemos 27.8. Entonces podemos hacer esta operación. 97 menos 27.8 nos da como resultado, tenemos que aquí es 2, un 9 y 6. Entonces ya aquí puedo anotar, está muy pequeño mi espacio, entonces lo voy a colocar aquí abajo. 69.2. Ya resolví este ejercicio. Y voy con otro ejemplo, ¿no? Dice 3 por qué número nos da 72. Y desde la clase anterior también yo les hacía mención que tenemos propiedades de los números reales. Propiedades que se llaman propiedades inversas. Le vamos a poner aquí inversas. Que cuando nosotros trabajamos con la suma, su inversa pues es la resta. De la resta es la suma. De la multiplicación es la división. Y de la división, pues va a ser la multiplicación. Si nosotros tenemos presente esto, bueno, también voy a colocar de la raíz cuadrada, pues va a ser la potencia. Si nosotros entendemos esto, ya vimos que aquí tengo una operación que implica sumar. Su inversa es una resta, por lo tanto pude hacer esta resta y llegar al resultado. Si en este caso el uso de un 3 seguido de unos paréntesis, ya sabemos que indican una multiplicación. Por lo tanto, su inversa es una división. Entonces yo puedo decir que 72 entre 3 nos da como resultado 24. Y entonces aquí mi resultado pues es 24. Yo puedo comprobar 3 por 24 me va a dar como resultado 72. Y vean ahora, yo tengo aquí que ahora me dice que tengo que encontrar un número que restándole 16 me dé como resultado 34. Ojo, tengo aquí una resta,
Me puedo ir a las inversas. La inversa de la resta es la suma. Por lo tanto, yo puedo decir que 34 más 16 me da como resultado 50. Ya encontré el valor, aquí es 50. Y me voy con una más. Nuevamente, ahora están combinadas. Tengo que encontrar un número que multiplicado por el 7 me dé, en este lado, que después restándole 18 me dé como resultado 45. Pero vean, yo puedo ir trabajando las operaciones paso a paso, ¿no? En este caso, puedo primero a lo mejor resolver esto que tengo que es un menos 18. Como es un menos, pues ya sé que su inversa es una suma. Entonces puedo decir que 45 más 18 me da como resultado 63. Y si a este 63 ahora lo divido entre 7, me da como resultado 9. Entonces ya tengo resuelto este ejercicio. Y si ustedes se dieron cuenta, no fue problemático. Lo único que sí es importante, pues es que conozcamos las propiedades de estos números y que ustedes tuvieron oportunidad de poder trabajarlas en lo que fue la primaria. Sin embargo, si es que no las aprendieron, pues vamos a ir haciendo un repaso, ¿no? Aquí ya tenemos, ustedes pueden pasarlas a su apunte. Ahora nos vamos con ejercicios, en este caso, pues verbales. Acuérdense que la matemática va a tener cuatro tipos de representaciones. Uno es la verbal, otro es la algebraica, tabular y gráfica. En este caso nos dice, pensé un número. ¿Cuál número? El que ustedes quieran. Le sumé 11 y me resultó 25. ¿Qué número pensé? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando nos encontremos con ejercicios de este tipo, algo que nos tiene que quedar claro es que cuando nosotros decimos, más bien en nuestros enunciados tenemos datos que no conocemos, y lo voy a poner así, datos desconocidos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son. Nosotros vamos a poder expresarlos con letras, porque acuérdense que las letras son variables o nos ayudan a representar las variables y las incógnitas, lo que desconocemos. Pensé un número. ¿Cuál número? No lo sé, entonces lo puedo poner como una X. Y dice, le sumé 11. Entonces vean cómo ya puedo ir haciendo la traducción. Quiero que les quede muy claro. Las matemáticas son un lenguaje. Y así como en inglés traducimos, también en las matemáticas se hace esta traducción. Pensé un número, significa una X. Coma, le sumé 11. Le sumé 11. Y me resultó 25. Es igual a 25. ¿Qué número pensé? Esto es igual a lo que veníamos haciendo. Claro está que aquí colocábamos un cuadrito más 11 me da como resultado 25. ¿Y qué es lo que hacíamos? Yo les dije las operaciones inversas. Pues si aquí tengo una suma, significa que su inversa es una resta. Entonces puedo decir que 25 menos 11 me da como resultado 14. Entonces ya puedo decir que en este caso, pues aquí va un 14. Pero trabajándolo de forma algebraica, yo puedo decir que x más 11 es igual a 25. X es igual a 25 menos 11. Y resuelvo, x es igual a 14. Entonces, vean, lo que yo hacía por separado, ahora lo incorporo en un procedimiento que va con las mismas literales, que en este caso es una X. Voy con un segundo ejercicio. Si multiplico por 3 la edad de Pedro, ¿cuántos años tiene Pedro? No sabemos. Esto es algo que desconocemos. Queremos saberlo, pero hasta este momento es algo desconocido. Por lo tanto, podemos utilizar la X. Y nos dice, si multiplico por 3 la edad de Pedro, lo voy a poner primero de esta forma. ¿Por qué? Porque es una edad desconocida y dice que si la multiplico por 3, nos da como resultado 36. Claro está que una regla en álgebra es que primero va a ir el coeficiente y luego la base. En este caso, x por 3 es lo mismo que escribir 3x. Y se omite el punto. ¿Por qué? Porque el tener una literal y un número
juntos significa una multiplicación. Entonces nosotros tenemos que 3x es igual a 36. ¿Cuántos años tiene Pedro? Si ustedes se dan cuenta, dije que aquí hay una multiplicación. Y para que yo pueda saber el resultado de x, tengo que dejarla sola. Tengo que obtener ese resultado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si aquí hay una multiplicación, su inversa dijimos que es una división. Por lo tanto, yo puedo decir que x es igual a 36 entre 3. Y si yo resuelvo esa división, entonces puedo decir que x es igual a 12. Yo sé que hasta este momento puede que les resulte a lo mejor muy complicado, pero vamos a trabajar por eso varios ejercicios para que pues pueda ser más fácil. Nos vamos al libro y el libro en su página número 132, pues iniciamos con un ejercicio. Nos dice así: en un gran auditorio, un mago le pide a varias personas que piensen un número y sin mencionarlo, a partir de ese número, realicen mentalmente las siguientes operaciones. Es mental, sin embargo, pues para efectos de que quede más claro, lo voy a ir escribiendo. Cuando te dicen, piensa un número, ese número es el que tú quieras. Yo voy a empezar por el más fácil. Le voy a poner, pienso un número. En este caso voy a decir que es un 1. Este es mi número inicial. Y ahora me dice que vamos a realizar las operaciones. Dice, suma 14. 1 más 14, pues resulta que es la grandiosa cantidad de 15. Suma. Después dice multiplica. Luego nos dice resta, divide y vuelves a sumar. Entonces vamos a realizar todo este procedimiento. Suma 14. Al resultado, pues es obvio que lo vamos a multiplicar por 2. 15 por 2 nos da como resultado 30. Después dice que vamos a tener que restarle 8. 30 menos 8 nos da como resultado 22. Divídelo entre 2. 22 entre 2 nos da como resultado 11. Y a este 11 súmale 2. Entonces, ¿qué resultado tengo? Resulta que tengo 13. Ya tengo eso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen que pensar en cualquier número y vamos a tener que después, en función a los resultados, poder emitir una respuesta para cada una de las opciones. A lo mejor dicen, bueno, es que no me queda claro todavía. Vamos con el número, con otro número, otro ejemplo. Ahora yo voy a pensar, lo voy a colocar aquí con otro color, voy a pensar en otro número. Y para que no sea como tan complicado, pues yo puedo decir que ahora es el 2. Nos dice, súmale, vean, nos dice, súmale 14. Al número que tú pensaste, súmale 14. 2 más 14 nos da como resultado 16. Multiplícalo por 2. 16 por 2 nos da 32. Después nos dice, réstale 8. 32 menos 8 nos da como resultado 24. Después nos dice 24 entre 2. 24 entre 2 son 12. Y después súmale 2. 12 más 2 nos da como resultado 14. Cuando yo elegí un número 1, el resultado es 13. Cuando yo elegí un número 2, mi resultado es 14. Voy a hacerlo con el número 3 para que ustedes puedan encontrar esa relación. Claro está que una vez que encontremos esta o que ustedes puedan visualizarla, es importante que ustedes hagan la prueba con cualquier otro número. Nos vamos con el número 3. Nos dice nuevamente, 3 más 14, pues nos da como resultado 17. Ahora, ya que tenemos esto, nos dice que lo vamos a multiplicar por 2. Entonces lo multiplicamos por 2 y nos da 34. Y a este 34 le vamos a restar 8. Y nos da como resultado
26. Entre 2 es 13. 13 más 2 es igual a 15. Este es un 15. Ya tengo entonces aquí que si yo pienso en un número 1, me da como resultado 13. Si pensé en número 2, me dio como resultado 14. Si pienso en número 3, me da como resultado 15. Entonces yo podría, a lo mejor sin tener que recurrir al ejercicio que está aquí en el libro, ¿qué pasa o cuál es el número que yo pensé si obtuve, en este caso, 19? Si yo obtengo como resultado 19, entonces, ¿cuál es el número que pensé? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Una de dos. O visualizo cuál es la diferencia entre estos dos números, porque si ustedes se dan cuenta, esta diferencia, lo voy a dejar aquí bien claro, diferencia significa restar. ¿Qué pasa entonces cuando yo hago esta diferencia del 1 con el 13? ¿Qué hago cuando pasa esta diferencia o qué hago con la diferencia de 2 y 14? ¿Qué hago con el 2 y el 15? ¿Cuál es esto? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir entonces saber qué pasa o qué número es el que se pensó cuando yo tengo un resultado de 19. ¿Y por qué lo digo? Porque nos dice aquí que el mago indica que cada participante diga su resultado final y él adivinará el número que pensó. Lucero dijo que obtuvo un 84. Entonces su resultado fue 84. Y el mago afirma que el número que pensó fue el 72. ¿Cómo sabe el mago que fue el 72? Pues eso va en función de lo que yo les estoy pidiendo que hagan aquí. Y entonces nos dice aquí otro ejemplo. ¿En qué número pensó Lucas si al final obtuvo 22? Entonces ya con esto ustedes deben de ser capaces de llegar al resultado. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice ahora, en parejas resuelvan lo siguiente. Juana quiere saber cuánto dinero tenía si después de gastar 21 pesos en un kilogramo de manzanas, le quedaron 7 pesos. Bueno, alguien va a decir, ay, ¿en dónde, no? Si no cuesta un kilo de manzanas eso. Bueno, pero acuérdense que son ejercicios de un libro. Entonces nos dice aquí, inciso, en este primer punto, ¿cuáles son los valores conocidos y cuáles son los valores desconocidos? Bueno, pues entonces sabemos que gastó, ¿cuánto? 21 pesos. Y que le quedó, en este caso, 7 pesos. ¿Y qué es lo que desconocemos? Pues lo que desconocemos es cuánto tenía al inicio. Eso es lo que nosotros conocemos. Después nos dice, describen la o las operaciones que hicieron para resolver el problema. Esto es muy simple y se asemeja a los ejercicios que vimos desde un inicio. Son 21 pesos más 7 pesos es igual a ¿cuánto? Está fácil, ¿no? Entonces podemos resolver y pues decimos que aquí va un 28. Nos dice ahora el inciso B. Bueno, perdón, dice, ¿cuánto dinero tenía Juana? Este 28 ya va aquí. Ahí están las operaciones. Escribe una igualdad que represente cada situación y la cantidad que la resuelve. Un número que multiplicado por 2 es igual a 8. Nos dice un número. Un número no nos está diciendo cuál. Entonces, por lo tanto, aquí puede ser que es una literal, es una variable. Lo podemos expresar con cualquier letra del abecedario. Yo puedo decir, por ejemplo, la más utilizada siempre es la X, pero no por eso tiene que ser X. Yo puedo decir, por ejemplo, que va a ser, si es un número que está multiplicado por otro número que no conocemos, entonces yo lo puedo expresar como 2A y dice que esto es igual a 8. Entonces sí quiero que vean cómo, acuérdense que el hecho de que estén juntos
no la colocamos, pero aquí sabemos que ya está una multiplicación. Ay. Vean, ahora nos dice un número tal que si se le suma 7 es igual a 2. Un número tal. Es otra forma de decirlo, pero es algo que no conocemos. Entonces, podemos expresarlo con cualquier letra. A lo mejor yo puedo decir aquí que es una W, que es la que casi no utilizamos. W nos dice que más 7 va a ser igual a 2. Después nos dice un número que al dividirlo entre 4, otra vez nos está diciendo un número, pero no nos dice cuál. Entonces yo puedo decir tal vez X entre 4 es igual a 5. Ahora nos dice un número que al multiplicarlo por 6, nuevamente no nos está diciendo qué número es, entonces yo lo puedo expresar con cualquier letra. Un número que al multiplicarlo por 6, yo puedo dejarlo como pues 6y. Y está multiplicándose y nos dice que esto es igual a 8. Ahora bien, yo puedo decir en el último, un número que al multiplicarlo por 3, puedo decir que es 3x, menos, porque dice que le vamos a restar 2, y como resultado vamos a obtener 10. Ya tengo resuelta. Claro está que aquí a ustedes les va a corresponder dar el resultado de ese número. ¿Cuál es ese número? Voy a poner el ejemplo del primero. Nos dice aquí que si tenemos que 2a es igual a 8, pues entonces yo puedo decir que a es igual a 8 entre 2, por lo tanto a es igual a 4. Y voy a hacer también el último. Si nos dice que 3x menos 2 es igual a 10, pues puedo decir que 3x es igual a 10 más 2, entonces es 3x es igual a 12, y después digo que x es igual a 2 entre 3, y entonces x es igual a 4. Ya di los resultados de 2 de los 5 ejercicios. A ustedes les corresponde obtener este, el de acá, y el de 6y es igual a 8. Vamos con el siguiente. Ahora nos está diciendo, en la figura 2.43 se muestra un mapa a escala 1 a 2000. Acuérdense que ya en el tema anterior vimos este tipo de escalas y precisamente cuando hablamos de razones, lo decíamos que si nosotros expresamos A sobre B, esto se lee como A es a B. Me quedó muy junto. Esperen. Ok, entonces decimos que A es a B. Esa es la forma en la que se expresa una razón. Entonces, si aquí me dice, vean, escala 1 a 2000, entonces yo puedo decir que es 1 sobre 2000. Y nos dice entonces, escribe a partir de los datos del problema una proporción de razones que permita calcular la distancia real entre la casa y el pino. Entonces nos dice que esta imagen está a escala. Y entonces ya tenemos la primera razón, que es 1 a 2000. Y vamos a encontrar con qué razón. Bueno, aquí a lo mejor no es muy explícito, pero podemos deducir que si se trata de una imagen a escala, podemos ocupar nuestra regla. Y con nuestra regla vamos a poder encontrar la medida. Aquí a ustedes pues es obvio, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita mi medida no va a coincidir no va a ser tan exacta porque yo copié la imagen. Utilizo mi regla y puedo colocarla en donde empieza el arbolito. Del arbolito a la casa. Ahí puedo decir que del árbol. Ahí. Aquí está el árbol. Y a lo mejor para que sea como más exacto. Ahí está el árbol y ahí está la casa. 4, 4.5, 4.6. Entonces ya puedo decir que del árbol a la casa es 1, perdón, no es 1, es, perdón, 4.6. Y lo que queremos saber es cuánto mide
¿O cuál es la distancia? ¿Cuál distancia? Pues la que estamos viendo de acá. De acá a acá, ¿cuál es la distancia? Esto es D. Claro está que en número real. ¿Por qué? Porque estamos especificando que aquí tenemos una distancia aproximada de 4.6 centímetros. Pero, claro está que como esta escala, pues tenemos que utilizar esta razón. Y ya habíamos visto en el tema que se multiplican los que sí tenemos de forma cruzada y dividimos entre el valor restante. Con esa información ustedes pueden contestar el resto de las preguntas. Y nos viene aquí ahora sí ya de forma pues un poquito más concreta, que es una incógnita y que es una ecuación. Léanlo. Yo siempre les recomiendo que pues estos conceptos que son claves puedan colocarlos en su libreta para que se les queden más. Nos vamos con los siguientes ejercicios. Nos dice, subraya la expresión que represente cada situación. A un número lo multiplicamos por 3. Vamos haciendo traducción. Entonces nos dice aquí, a un número lo multiplicamos por número. ¿Qué número? No sabemos, entonces esto es una X. Si dice que vamos a multiplicar este número, pues nos quedaría como 3X. Y nos dice aquí, le sumamos. Ya sabemos que esto es un más. Le sumamos un 5. Y dividimos el resultado. O sea, entonces abarca todo esto. ¿Entre cuánto? Pues entre 2. Por lo tanto, ¿cuál es la expresión que corresponde? Pues ya podemos observar que es esta. Ah, pero dice subraya y yo estoy encerrando. Entonces déjenme corregir. Subraya. ¿Qué significa pues el primero? El primero tendría que leerse como un número multiplicado por 3 entre 2 más 5. Y el siguiente, bueno, el último, nos quedaría como un número multiplicado por 3 más 5 medios. Entonces ya estamos leyendo y sobre todo expresando verbalmente lo que significan los otros dos y por lo cual no corresponden. Entonces, de la misma forma van a tener que resolver el inciso B y el inciso C. O sea, solamente basta con leer. Nos dice, a un número le sumamos 5. ¿Qué número? Pues es lo que no conocemos. Entonces aquí va una X y dice que le vamos a sumar 5. Multiplicamos por 3. ¿Pero a qué vamos a multiplicar por 3? Pues a esto, ¿verdad? Y dice que después se le restan 4 veces el mismo número. ¿De qué número estamos hablando? Nos dice número Y. Entonces ya sabemos que aquí no tengo que utilizar otra literal más que una Y. Y nos dice que el resultado es 8. Lean estos, hagan la traducción. Yo espero que no se cierren a esta posibilidad de poder aprender las ecuaciones lineales, porque es la base para todo lo que vamos a estar trabajando con álgebra. Hagan las actividades y recuerden enviarlas a la plataforma.